tal, jóvenes? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que estemos o estés viendo este video. El día de hoy tenemos el video número 6 sobre el tema de reglas ortográficas. Y como ya lo saben, anteriormente estuvimos viendo y analizando pues todo lo que tenga que ver con las reglas de acentuación, que ahí nos quedamos. Recordemos que vimos estos cuatro pasos fundamentales, ¿no? Que son precisamente eh, la separación de las sílabas, cómo es que podíamos nosotros o deberíamos de separar las sílabas correspondientes a las palabras. También vimos el tema de la identificación de la sílaba tónica. Recuerden que es esa sílaba que siempre va a sonar más fuerte, ¿no? Asimismo, vimos la identificación del tipo de palabra que es dependiendo precisamente de la ubicación de esta sílaba tónica, que puede ser aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. Y por supuesto, el último punto que fue la aplicación de la norma, ¿no? Que habían ahí unos temas interesantes. Sin embargo, existen otros casos de acentuación, es decir, que si bien es cierto, por automático pueden cumplir con estas normas que hemos estudiado, pero también existen algunas excepciones en cuanto a la misma norma, ¿no? Y lo vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con las palabras monosilábicas, algunas se acentúan, otras no se acentúan, pero obviamente todo va a depender de cómo o cuál sea la intención de utilizar precisamente estas palabras monosilábicas, que es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar en este proyecto que se llama otros casos de acentuación, y en cuanto al video 006 de estas reglas ortográficas. Es que vamos a comenzar. Bien, dice otros casos de acentuación. Si en un diptongo o triptongo, acuérdense lo que vimos anteriormente sobre los diptongos o los triptongos, que son cuando aparecen pues las vocales unidas, ¿verdad? En una sílaba, ¿no? Dice, si en un diptongo o triptongo la vocal débil, que es la I y la U, estas son las vocales débiles, está acentuada, este se deshace y el acento ortográfico, recordemos que el acento ortográfico es el que se escribe, es el que se escribe la rayita, ¿no? Se recae precisamente en esa vocal débil. Por ejemplo, tenemos aquí algunas palabras: baúl, caído, poesía, Darío, grúa, dúo, cría, maíz, biología, país, María. Bueno, vamos a observar cada una de ellas. En el caso de baúl, existe un diptongo, ¿verdad? Porque existe la A y la U, que son dos vocales que están juntas, y evidentemente vamos a escribir digamos, el acento, ¿no? En la vocal débil, que sería la U. Lo mismo sería caído, ¿no? La vocal débil es la I. Poesía, la vocal débil es la I. Darío, la vocal débil es la I. Grúa es la U. Dúo es la U. Cría con la I. Maíz, el vocal débil, sería la I. Biología, de igual manera. País también, y por lo consiguiente, María. ¿Sale? Para destacar el significado y o tiempo de conjugación de las palabras, fíjense. Vamos a poner de ejemplo tres palabras, que es público, publico y publicó. ¿Sí? Aquí, obviamente, para destacar, dice el significado y o el tiempo de conjugación de la palabra. Y este ejemplo se presta a ese tipo digamos, de evento. En el caso de publico y publicó, estamos hablando del tiempo a través de un verbo. ¿Me explico? Del verbo publicar. ¿Sale? Publico sería, digamos, en tiempo presente, y publicó sería en tiempo pasado.
Y en el caso de público ya se refiere a un significado distinto, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos público se refiere a un grupo de espectadores, cuando decimos publico es el verbo publicar en el tiempo presente y cuando decimos publicó se refiere al verbo publicar también, pero en este caso en tiempo pasado. Por eso este caso de acentuaciones es un tanto aparentemente distinto, pero si nosotros observamos, y aplicamos las reglas anteriormente, pues está dentro de la misma regla, ¿no? Público, te podemos decir que se acentúa porque es una palabra esdrújula, ¿se acuerdan? Público no se acentúa porque es una palabra aguda, perdón, es una palabra grave, ¿sí? Con terminación en vocal. Y cuando hablamos de público, es una palabra aguda con terminación en vocal, entonces sí debe de acentuarse, ¿no? O sea, también, digamos, es la explicación de acuerdo a la norma. Sin embargo, también se presenta como otros casos de acentuación, que es por el significado o por el tiempo de la conjugación. Los adverbios terminados en mente se acentúan del mismo modo ortográfico o prosódico, es decir, se escribe o no, dice que los adjetivos de donde se han formado. Por ejemplo, nosotros somos muy común en decir palabras, por ejemplo, fácilmente, sencillamente, públicamente, ¿sí? Le añadimos esa palabra, ¿no? Que se le llaman adverbios, ¿no? En este caso, mente, ¿no? Le añadimos a esa palabra, ¿no? Entonces, fácil, que sí lleva acento, por ser una palabra grave, con terminación en consonante, no S ni vocal ni N, sino en este caso es la L, entonces sí lleva acento y este acento lo va a mantener o lo va a retener ya con el adverbio mente. Es decir, si fácil lleva acento, entonces cuando le pongo el adverbio, fácilmente este conservará el acento, en este caso ortográfico. Ocurre, por ejemplo, también en la palabra sencillo, ¿no? En este caso es una palabra grave, ¿sí? Pero termina en vocal, entonces no se acentúa, es un acento prosódico. Y cuando yo digo sencillamente, tengo que decir también que no debe llevar acento porque así lo maneja, digamos, la palabra original, por llamarlo así, ¿no? Y volvemos a la palabra, ¿no? Público. Es una palabra esdrújula, entonces sí lleva acento, ¿no? Cuando decimos públicamente, conserva su acento, entonces cuando ya escribo ya con el adverbio, debe de conservar su acento. Y ya llegamos a los monosilábicos o los monosílabos. Acuérdense que los monosílabos son palabras que se emiten en una sola voz, ¿no? Es decir, emitimos una emisión de voz y entonces ya le damos el concepto a la palabra, ¿no? Vamos a hablar y estudiar las palabras de una sola sílaba. Dice ahí, no se acentúan. Sin embargo, existen algunas palabras monosilábicas que sí es necesario acentuarlos para poderla diferenciar en su concepto, ¿sí? A otras palabras que se escriben igual, pero evidentemente su concepto es distinto, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos algunos monosilábicos, como con, fe, muchas veces le ponemos acento a la palabra fe y no lleva, por ejemplo. Tras, tos, en, sin, son monosílabas o palabras monosilábicas que no deben de llevar acento. Bien, ahora en los compuestos de dos palabras, y si ambas llevan acento, fíjense, solo se conservará el de la segunda palabra. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la palabra físico-químico, es un compuesto de dos palabras. Ahí está, físico, químico. Sin embargo, no podemos poner o escribir el acento de manera gráfica dos veces, no podemos duplicar el acento. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir el acento en la segunda palabra. Físico-químico. Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo. Ítalo-francés. Cuando están separadas, debemos de respetar, digamos, el proceso de acentuación escrita porque son palabras, en el primer caso, esdrújula, ¿no? Y en el siguiente caso, en el caso de francés, es una palabra aguda con terminación S, también lleva
también lleva acento. Pero cuando lo unimos y en lugar de decir ítalo, francés como partes separadas y lo queremos unir, tenemos que escribir el de la segunda, el acento de la segunda palabra. Ítalo-francés. 17º, también los dos tienen acento. 17º. Vamos a respetar únicamente el de la segunda palabra. Bien. Y llegamos también a este tema que ha sido muy controversial, ¿no? Porque en algún momento, incluso a la misma escuela nos decían, ¿no? En la primaria, bueno, vamos, hay que ponerle con mayúsculas total y así no te metes en problemas, ¿no? De acentuaciones. No. Las palabras escritas en mayúsculas también se apegan a las normas de acentuación. Corazón, fácil, física, escóndetelo, son palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas que también deben acentuarse y deben de ser aplicados a la norma, ¿no? Corazón es una palabra aguda con terminación N, entonces lleva acento. Fácil es una palabra grave con terminación en una consonante que no es ni N, ni S, ni vocal, es L, entonces sí lleva acento. Física es una palabra esdrújula, todas las palabras esdrújulas llevan acento. Y escóndetelo es una palabra sobre esdrújulas que también debe de llevar acento. Y no porque estén en mayúscula, no voy a escribir el acento. Hay que escribirlo, por favor. Hay que empezar a practicar en ese sentido. Ahora nos vamos con el famoso acento diacrítico. ¿Se acuerdan que hablamos de algunas palabras monosilábicas en muchos de los casos de ellas y otras no monosilábicas, sino también puede tener más sílabas? Que es necesario escribir el acento, poner el acento escrito para poderla diferenciar de otras que se escriben, ¿sí? Igual, digo, las palabras se escriben de igual forma, pero su concepto es distinto, es decir, la idea es distinta, ¿no? Por ejemplo, cuando escribimos él con acento, nos referimos a un pronombre personal. Y el ejemplo es, llegué con él a casa. Estamos hablando de una persona, ¿sale? Ahora, cuando escribimos él sin acento, es un artículo, ¿sí? Acércame el cuaderno, por favor. No estamos hablando de una persona, ¿sale? Lo estamos utilizando, ese él lo estamos utilizando como un simple artículo, ¿sale? Tú, con acento, también es un pronombre personal. ¿Eres tú aficionado al deporte? Está refiriendo a alguien, ¿no? A una persona. Ahora, tú, sin acento, es un simple adjetivo posesivo, o sea, de posesión, pues. Procura hacer tu tarea con esmero. ¿Sale? Té, con acento, es una planta, es un sustantivo, ¿no? Es una infusión, ¿no? De manzanilla, de azares y todo este rollo, ¿no? Dice, me ofrecieron una taza de té. Esa debe de llevar acento. Ahora, cuando decimos té sin acento, es un pronombre personal. ¿Quieres que te ayude? Ese té no debe llevar acento. El que lleva acento es lo que se refiere a la infusión, ¿no? A la bebida, ¿no? El té. Y también té sin acento, pues se refiere al nombre de la letra, ¿no? O sea, la letra consonante. La T es una letra consonante, ¿sí? Mi, con acento, es un pronombre personal. Gracias a mí se pudo conseguir el material. Y sin acento, mi es un adjetivo posesivo. No molestes a mi hermano. ¿Sí? Esa es posesión, que evidentemente aquí podemos como que confundir en el ejemplo, ¿sí? Digamos el término porque digo, es que es un pronombre personal y el hermano pues es una persona, ¿no? Pero no lo estamos utilizando como a ciencia cierta como una persona, ¿no? Sino como algo posesivo, es decir, es mi hermano, me pertenece, ¿no? Y mi, sin acento, pues corresponde a todos, ya sabemos, a una nota musical, ¿no? La tercera nota musical es mi, sin acento. De, con acento, se refiere al tiempo del verbo dar.
Dile que te dé permiso. Es el verbo, la conjugación del verbo dar. Y de, sin acento, es una preposición. Este libro es de mi hermano. Yo sigo con mi hermano, ¿no? ¿Vale? Es una preposición, simplemente. Aún, con acento, es un adverbio que significa todavía. O sea, en lugar de decir todavía, le puedo poner aún. No ha llegado aún el cartero, o no ha llegado todavía el cartero. O sea, lo puedo sustituir. No ha llegado aún el cartero, debo de escribir el acento. Ahora, la palabra aún, sin acento, eso es una conjugación que significa también, ¿no? O hasta, o inclusive, ¿no? Aún los niños saben eso, ¿sí? Todos, el tema es tan importante que aún los niños saben eso. Ese aún, ¿sí? Evidentemente no te lleva acento. No tiene por qué llevar acento. Si le ponemos acento, es como decir, todavía los niños saben eso y no queremos decir eso. ¿Me explico? Este, esta, estos, estas, con acento de manera ortográfica, se refiere a pronombres demostrativos. Por ejemplo, los culpables fueron estos. Estoy mostrando quiénes fueron. ¿Sí? Ahora, estos, estas, estos y estas sin acento son adjetivos demostrativos también, ¿no? Es decir, me gustan mucho estos cuadernos. O sea, uno se refiere a personas, ¿no? O algo que está físicamente y lo estás señalando, y otros se refieren de alguna manera un tanto, quizá un poco subjetiva, ¿no? Tal vez. Ese, esa, esos, estas, con acento son pronombres demostrativos, ¿sale? No hay edificio más alto que este. Pronombres demostrativos. Ahora, este, esta, estos, esas, sin acento son adjetivos demostrativos. O sea, uno son pronombres y los otros son adjetivos, ¿sí? Uno se refiere a, digamos, al objeto, a la persona o algo, porque ahí está, y otro se refiere a lo que califica ese objeto, ¿sale? Ese ejemplo es muy claro, ¿sale? Aquel, aquella, aquellos, aquellas, con acento son pronombres demostrativos. Ese es aquel de quien te hablaba. Y aquel, aquella, aquellos, aquellas sin acento son adjetivos también demostrativos. Aquel día amenazaba la lluvia o amenazaba lluvia. ¿Vale? Ahora, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuando le ponemos acento, ¿sí? Debe de ser, es porque la estamos utilizando en forma interrogativa, en forma admirativa o enfática, ¿sí? Aquí cómo se batalla con este tema, porque a veces escribimos preguntas que como cuándo, dónde, por qué, para qué, y vamos a verlo más adelante, y no escribimos el acento, hay que escribirlo, ¿sale? Dice, ¿cuánto dinero habrás reunido? Si es pregunta, hay que escribirle el acento. Ahora, ¿cuánto, cuánta, cuántos, cuántas? Sin acento, dice, es que está en forma afirmativa. ¿Ya? Él dijo cuánto sabía. ¿Sale? Está asegurando que sí lo tiene. ¿Ya? Lo mismo, cuál, cuáles, con acento, está en forma interrogativa, admirativa o enfática. ¿Cuál de los dos prefieres? Pues pregunta, entonces tienes que escribir el acento. Ahora, ¿cuál es sin acento? Está en forma de manera afirmativa, dice, pero no enfática, ¿no? Llamaron al policía, el cual acudió de inmediato. Están afirmando, ¿sale? Cuando la misma situación, si le escribo el acento, es porque está en forma interrogativa, admirativa o enfática. Ahora, cuando sin acento es en forma afirmativa, pero no enfática. Ven cuando quieras. ¿Vale? Ahora, cómo con acento es en forma interrogativa, admirativa o enfática. ¿Cómo estás de salud? Es pregunta. Ah, bueno, entonces hay que escribir, por favor, el acento. Ahora, como sin acento es de forma afirmativa, pero no enfática. Es bella como una rosa. Estoy dando, digamos, estoy afirmando cómo es, ¿vale? Y en el otro caso, estoy preguntando cómo es. ¿Dónde?
Está en forma interrogativa, admirativa o enfática. ¿Dónde estuviste de vacaciones? Es pregunta. Entonces hay que escribir, tenemos que escribir el acento. Ahora, ¿dónde sin acento está en forma afirmativa pero no enfática? ¿Dónde puede descansar plenamente? Que, la misma situación, en forma interrogativa, admirativa o enfática, lleva un acento. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué día tan hermoso? Pues es algo enfático, ¿no? Entonces sí debe llevar acento. Ahora, ¿qué sin acento está en forma o de manera afirmativa, pero no enfática? Creo que no está. Estoy asegurando. ¿Quién es con acento en forma interrogativa? ¿Ya? Es admirativa o enfática, debe de llevar acento. ¿Quién me llama? Ahora, ¿quién es sin acento está en forma afirmativa? Quien te habla soy yo. Ahora, más, la palabra más debe de llevar acento. Bueno, si es un adverbio de cantidad o comparación, sí debe de llevar, que por lo regular utilizamos esa palabra en ese sentido. La mayoría de las palabras, de la palabra más que vas a encontrar en un libro o en algo, por lo regular llevan acento porque se refieren precisamente a un adverbio de cantidad o comparación. Por ejemplo, 4 más 2 son 6. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Son términos de cantidad, ¿me explico? O de comparación, en este caso. Ahora, se utiliza más sin acento cuando es una conjugación, dice, adversativa, que equivale a decir pero, ¿no? Por ejemplo, me gustaría verlo, pero no tengo tiempo. Y ahora, si voy a sustituir ese pero por la palabra más, me gustaría verlo, más no tengo tiempo. Si lo utilizo, está bien, pero no le pongas acento. Ahora, sé, esta palabra monosilábica, sé, con acento es la persona de los verbos, la conjugación, pues, del verbo ser o saber, ¿sale? Sé lo que debo hacer o sé valiente, ¿vale? Es un verbo. Ahora, sé sin acento es un simple pronombre. No se arrepintió, ¿vale? Sí, con acento es un pronombre y adverbio de afirmación, es decir, que le dice sí a todo, ¿sale? Él decía que sí a todo, ¿no? Ahora, sí, sin acento es una conjugación condicional. Ojo, si te portas bien, te llevaré al cine. Ese sí, si tienes clases, hay que ir. Ah, bueno, ese no debe llevar acento, ¿sale? Y también sabemos que es una nota musical. Cuando nos referimos a la nota musical, no debe llevar acento. Solo con acento, la palabra solo con acento es un adverbio que equivale a decir solamente, ¿vale? Por ejemplo, yo te pedía solo un poco de atención. Es como decir, yo te pedía solamente un poco de atención. Es un adverbio, ¿vale? Y cuando pongo las palabras o escribo la palabra solo sin acento, es un adjetivo, algo que califica. Se quedó solo el pobrecito, ¿vale? ¿Por qué? Fíjense bien, aquí hay que tomar en cuenta dos factores. Las palabras que vamos a analizar ahorita son este por qué, por ejemplo. Unas vienen separadas, por qué, y con acento, el qué. Otras van a venir juntas y con acento. Otras van a venir juntas y sin acento, ¿ya? Y otras van a ir juntas y con acento. Ahorita vamos a ver cómo y en qué situación puedes ocuparlo, ¿sale? Si tú utilizas la palabra por qué, es la pregunta, ¿por qué? Con acento y en dos palabras, aquí están divididas, ¿por qué? Dice, es porque está en forma interrogativa o enfática. ¿Por qué no llegaste a tiempo? Hay que separarlas. Ahora, ¿por qué? No interrogativa y junta y con acento, dice, o sea, con acento y en una sola palabra, porque están juntas, es un sustantivo. Y su plural sería porqués, ¿no? Ahora siento el porqué de su negativa, ¿no? Es un ejemplo. Decir, los porqués de la contaminación son muchos.
Eso lo toman ya como un sustantivo, ¿no? Esa evidentemente no lleva este signo de interrogación porque no estás digamos, preguntando, estás afirmando, ¿sale? Porque y es apegado a un sustantivo, pero sí lleva acento, porque se deriva pues de una pregunta. Ahora, ¿por qué no interrogativa y separada, es decir, sin acento y separado? Es una preposición y relativo. Ejemplo, esa es la razón por qué no pude asistir. Y la palabra por qué, sin acento y en una sola palabra, es una conjunción causal o final con subjuntivo en este último caso. Por ejemplo, le regalé un libro porque estuviese ocupado, o por decir, para que estuviera ocupado, ¿sale? Porque estuviese ocupado. Espero que sí sea comprensible el tema. Bien, O, la letra O con acento, lo vamos a escribir cuando va entre cifras con un solo objetivo, para que no se confunda con el cero. Me llevaré 4 o 5 naranjas. Si yo pongo, imagínense que ponga la O, y si la pongo en mayúscula, mucho más, ahí sería 405 naranjas. ¿Sí? Tengo que escribirle el acento para poder diferenciarlo con, digamos, el número, ¿no? Que es el cero. Ahora, de esa computadora, pues igual y pues puede uno identificarlo, ¿no? Pero a veces escribimos a mano y pues sí se puede confundir. Ahora, O sin acento se escribe en todos los casos, ¿sale? No sabía si tomarlos en serio o en plan de risa. Muchas veces le escribimos el acento por una, una situación como que automática, ¿no? Pero no, hay que tener cuidado en ese sentido, ¿sale? Bien, vamos a continuar con el tema de la puntuación. Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿sale? Que sería el video, creo, 7, ¿sale? De lo que son las reglas de acentuación. Sí, yo me despido, que tengan un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde, que estén bien. Hasta luego.